Qué semana que hemos tenido, ¿no? En el primer bloque hablamos de todo el aspecto económico, la trepada tremenda, la corrida cambiaria y lo que ha ocurrido. Bueno, y hay una pata política de todo esto, inclusive dentro del gobierno, ¿no? Ha habido diferencias claras y concretas relacionadas con el tema, ¿no? Como dos alas. Por un lado, la jefatura de gabinete y la gente que secunda a Marcos Peña, el jefe de gabinete, y por otro lado, ante el espanto, lograron juntar a algunos que eran enemigos silenciosos, ¿no? Por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires, la gobernadora María Eugenia Vidal y Monzó, Emilio Monzó. Recuerden que Emilio Monzó inclusive en determinado momento dijo: voy a dejar la política, me voy a retirar, me voy a ir, fundamentalmente porque no podía penetrar en la provincia de Buenos Aires, inexpugnable fundamentalmente por que es territorio de María Eugenia Vidal. Sin embargo, juntos a Frigerio y algunos otros estaban diciendo: me parece que tiene que haber algunos cambios. Inclusive había consideraciones después de las declaraciones del jefe de gabinete, claras y concretas relacionadas con el tema, que eran bastante disímiles, distintas, ¿no? Bueno, vamos a hablar de este aspecto político y para ello tenemos a un politólogo, a dos politólogos podemos decir, ¿no? Pero uno es politólogo economista y el otro es politólogo y además consultor, hace encuestas, etcétera, etcétera. Gustavo Córdoba, ¿cómo te va? Hola, un gusto. Beto, gracias por la invitación. Un gustazo, ¿no? Y Daniel Gataz. ¿Qué tal, Beto? ¿Todo bien? Fantástico. Bueno, a ver, no sé quién quiere empezar. Fuego por el tema político de esta semana. ¿Cómo ves al gobierno? Dale, bueno, Daniel. yo creo que hemos tenido una semana para alquilar balcones. Yo me acuerdo que mi abuelita siempre me contaba que cuando ella era chica alquilaban los balcones de los grandes edificios, de las grandes avenidas y pasaban los desfiles militares, ¿no? Sí. Y veían las formaciones. Bueno, yo creo que en esta oportunidad hemos tenido la dicha también de alquilar balcones y ver la sorprendente paso de personajes en los distintos medios de comunicación, economistas, políticos, generando lo que yo digo que es una especie de torre de Babel, ¿no? Porque puntualmente cada uno con su idioma, tratando de explicar cuestiones difíciles de explicar, casi inexplicables, quitándose culpas, y con generando una angustia realmente muy particular en la gente común, ¿no? Que se ve claramente en el espíritu de la gente, en lo que uno conversa usualmente todos los días. Vos titulaste una columna, una nota de opinión en La Voz del Interior esta semana con el negacionismo, digamos. Es que este es el problema, yo creo que uno de los problemas principales que tiene Argentina no es un patrimonio del macrismo, aunque a pesar de que el macrismo quizás lo ha exacerbado, pero el negacionismo es una cuestión casi histórica de la Argentina, de los últimos 70 años, es decir, negar la realidad hasta que vos te das de bruces con ella, ¿no? Este negacionismo, y si a eso vos le sumás la impericia, le sumás la terquedad, el combo es perfecto. Y siguen, yo creo que, fíjate, con las mismas características. Una curiosidad que no es menor o algo realmente interesante que quizás demuestre esto, es que en la reunión de gabinete del presidente Macri, que ha invitado a todo su equipo económico, sí, uno de los invitados principales era Jaime Durán Barba. Lo que te está indicando que en realidad ellos siguen pensando que este es un problema de comunicación, que no es un problema de una crisis fenomenal como es la que realmente estamos viviendo. Gustavo. Coincido. Esos núcleos duros negadores de la Argentina nosotros lo tenemos medidos. A ambos lados de la grieta vos le decís a un núcleo duro de corrupción, de resultados de la gestión y cómo quedó el país, te lo niegan. Del otro lado le decís aportantes truchos, mala gestión, corrida del dólar y te lo niegan. El problema para la Argentina que hemos detectado también es que a partir de esto se ha generado una crisis de desilusión muy grande, por falta de información, por falta de destreza, como bien decía él. Creo que hoy la Argentina tiene un problema adicional por la falta de gestión. Hay como una pretensión de que la política se ordena desde los títulos, sin hacer nada en consecuencia. Nosotros notamos una fuerte falta de capacidad de negociación de este gobierno, no solamente con los actores de la sociedad argentina, sino también hacia adentro. Esto que vos bien señalabas en la introducción, ¿no? Estas diferencias internas que de un tiempo a esta parte han dominado el centro de la escena. Realmente la decepción es muy grande, porque además, en nuestro último estudio nacional nosotros medimos la imagen de tres grandes actores, como son la política, la justicia argentina y los grandes empresarios. En promedio, Beto, 70% de negatividad para todos de piso, de ahí para arriba. Medimos la falta de credibilidad. O sea, 7 de cada 10 argentinos no creen ninguna de las tres instituciones.
La credibilidad bordeando el 80% de no credibilidad. Sí. Si a eso le agregás que el 70, casi el 70, cree que a un año vamos a estar peor de lo que estamos ahora, evidentemente nada de lo que está ocurriendo en el país va a caer bien o va a caer simpático. Y todo el mundo va a desconfiar. Como va a desconfiar de los contenidos de los cuadernos, como va a desconfiar de la imparcialidad de la justicia, como va a desconfiar prácticamente de todas las medidas que se están tomando. Esta crisis de desilusión tiene origen en la falta de capacidad del gobierno de llevar adelante una gestión. ¿Hasta dónde se puede tensar la cuerda? Yo noto en las redes sociales, ¿no? O sea, vos decís, hay una crisis además porque hay un montón de gente que se va desilusionando, que seguramente termina cayendo en la avenida del medio, no está ni de un lado ni de otro aire y te dicen, a ver, guarda, ¿no? La verdad que lo de Cristina fue un desastre y la verdad que afanaron, pero guarda, ahora hay un montón de errores no forzados, están haciendo mal las cosas, me prometieron un montón de cosas que no cumplieron. A ver, si robaste, anda a la cárcel. Si me prometiste, cumplime. Esto es lo que la gente me parece está exigiendo, ¿no? ¿Hasta dónde se pueden exacerbar los ánimos a través de las redes sociales? Vos que sos un especialista en la materia. A través de los call centers, los trolls, lo que conocemos que funciona, ¿no? En la política argentina. Digamos, si le pusieran el mismo empeño a bajar la inflación, al manejo que hacen de los trolls, este país no tendría inflación cero, Beto. El problema es que confundimos realidad con redes sociales y la realidad apenas si se asoma en las redes. Pero mucha gente compra, ¿eh? Pero no, a ver. Yo vivo diciendo en la radio, muchachos, chequen un poquito, no corten y peguen, no manden, no reenvíen. No, y ahora ¿sabes qué hacen? Te lo reenvía, dice, che, reenvié sin leer, vean qué es. Pero reenvíen. Pero es una cuestión de círculo rojo, es decir, de aquel círculo compuesto por empresarios, consultores, políticos, periodistas. Digo, no va mucho más allá de eso. El común de la gente hoy, Beto, está, a ver, no tiene pretensiones de largo plazo. La mayoría de los argentinos hoy no llega a fin de mes. Llega el día 15 y no puede pagar la tarjeta. Está viendo cómo hacen malabares para no perder calidad de vida, para pagar la luz, para pagar el gas. Digo, la enorme mayoría de los argentinos no se puede dar el lujo de pensar a largo plazo, como ha planteado de alguna manera el gobierno, como diciendo, che, esto es un problema de tenemos que optar, largo o corto plazo, como si todos tuviésemos 20 millones de gasto al año, ¿no? Y que podemos prescindir de gastar 1 millón. Digo, me parece que hay una mirada también con muy ausente de sensibilidad respecto de lo que está pasando. Hay una caída en la recaudación de todos los municipios, hay una caída de recaudación de todos los gobiernos, le sacaron el fondo de la soja. Digo, pero si la gente tiene menos plata en el bolsillo, obviamente que dejan de pagar. Ha caído el consumo, ¿no? Digo, y no se entiende cuál es el rumbo del gobierno. Anunciaron un plan para el día lunes, ¿y qué hacemos hasta el lunes? Digo, sí, no yo creo que vamos a tener 6 meses muy, muy complejos, los próximos 6 meses, con una conflictividad creciente exponencialmente. Fíjate vos, te voy a poner un caso puntual que estábamos hablando hace un ratito con Gustavo, le decía el tema del tema universitario, que habían casi acercado posiciones, habían hablado del 21% que está bastante lejos de lo que ¿Vos imagina. sos profe en las dos, en la Católica, en la Católica y en la Nacional, sí. Habían hablado del 21%, que estaba, digamos, a 3 o 4 puntos quizás de encontrar un camino de... Y hoy por hoy suspendieron el encuentro que estaba previsto puntualmente para la semana que viene porque no hay precio. Hoy cualquier porcentaje que te den de aumento es barato. Pero ¿sabés cómo se resuelve? Con la cláusula de gatillo. Si te del 20, cláusula de gatillo. Lo que pasa es que evidentemente no quieren seguir el índice de inflación. No, lo que pasa es que lo que quieren es licuar el salario, no tenga la menor duda. Esta es la solución. Vos participaste originalmente, ¿no? En algunas mesas fundamentalmente pensando la Argentina del futuro en los albores, digamos, de esto que vino. ¿Vos sos uno de los desencantados? Yo soy uno de los desencantados del macrismo. Puntualmente yo le acompañé a Mauricio Macri y fui presidente de la Junta Promotora de cuando el macrismo era Compromiso para el Cambio. Y lo acompañé a Mauricio Macri, recorrimos la provincia. Después me fui por cuestiones personales y algunos conflictos internos. Viste que en la política tenés que tener el cuero muy duro, ¿no? Si no es muy difícil. Así es. Bueno, ¿qué te voy a contar a vos, esto, ¿no? Que ya tenés experiencia suficiente en este campo. Y realmente, a pesar de todo eso, yo lo apoyé a Mauricio Macri a través de las redes, hice una campaña realmente importante, convencí a amigos, realmente porque estaba convencido que iba a ser un mejor gobierno que el de Cristina Kirchner.
aparte yo había tenido algún conflicto particular con los kirchneristas que me habían agredido a mí, a mi familia, de manera muy significativa. Pero al margen de eso, fíjate que yo siempre he respetado algunos logros del gobierno de Cristina, ¿no? Porque no todo ha sido malo en el tema de estos 12 años de kirchnerismo. Como en todos los gobiernos. Pero ha habido muchas cosas positivas. Y te lo dice alguien que era un cuestionador. Del palo del pensamiento puesto. Así que yo tengo en este momento una enorme desilusión con ¿Hay el mucho de nacional. impericia en todo lo que está ocurriendo o es más lo que hay de herencia? No, yo creo que es una mezcla de impericia, pero de voluntad también, porque creen que con el voluntarismo se resuelve todo. Este es otro de los grandes problemas de la Argentina. Vos recordás la famosa frase de Duhalde, ¿no? Que la Argentina es un país condenado al éxito. Sí, sí. Esta famosa frase que yo creo que nos ha hecho un enorme daño, porque es como que prácticamente no tenés que hacer absolutamente nada y esperar que caiga maná del cielo. Y hoy por hoy está clarísimo que con los recursos naturales no alcanza. Hoy necesitas tecnología, necesitas capacitación, necesitas Sin gente... lugar a dudas. Los países que sobresalen hoy en el mundo son los que persiguieron el conocimiento, ¿no? La educación y el conocimiento, obviamente. En la base de lo que pasó en el 2015, había una suerte de examen de modelo de país. El modelo de país del alfonsinismo, del menemismo y del kirchnerismo habían fracasado. Y la sociedad argentina pensó darle crédito a un modelo de país que no tenía anclaje en la política, que venía más bien de un perfil empresarial, de grandes familias de la riqueza argentina y de las empresas, ¿no? Y la verdad es que a 3 años prácticamente de recorrido podemos decir prácticamente que hoy la reelección de Mauricio Macri ha muerto. El gobierno no puede llegar adelante la idea de sacar el país de la crisis y ganar la reelección de Macri. Claramente tiene que optar por uno de estos dos elementos y creo que con sentido común todos vamos a coincidir que es preferible salir de la crisis. Ahora, hacia adelante... ¿El gobierno mantiene con vida a Cristina Fernández de Kirchner también? Porque algunos decían esto tiene que ser leña del árbol caído, ¿no? Sin embargo, sigue allí, sigue en el candelero. ¿Esto de alguna manera, como dicen algunos, es abonado o mantenido por el gobierno o no? El problema del gobierno es que está generando un nuevo kirchnerismo. A ver, lo digo en otras palabras. En la historia argentina hubo solo un presidente que volvió después de haber dejado la presidencia, después de haber dejado el poder, que es Juan Domingo Perón. Cristina hoy... Hipólito Yrigoyen también después de Alvear. Fue Yrigoyen, Alvear y luego volvió Yrigoyen. Y también Roca. Y también Roca. Con elecciones medias. Claro, acá ya eran otras elecciones. Eran otras elecciones. El problema es que ante la ausencia de otros dirigentes opositores, y ahí hay una gran diferencia con el 2001, ¿no? En 2001 estaba Duhalde, estaba Alfonsín, que eran las cabezas, digamos, del peronismo y del radicalismo. En esta etapa hay un liderazgo parcial de Cristina en Provincia de Buenos Aires y el resto de la oposición está muy desperdigada. Antes, en el 2001, el peronismo controlaba la calle y controlaba los sindicatos, sobre todo la base sindical. Hoy el peronismo no controla ni la calle ni la base sindical, controla sí la jefatura. La última, un cambio en el gabinete. ¿Descomprime o no sirve para nada? No, yo creo que es absolutamente indispensable. Son los fusibles que tiene el gobierno para mejorar esto. Pero si me permitís un segundito más, yo diría que hemos hecho algún ejercicio con algunos amigos y uno compara lo que fue el kirchnerismo con lo que ha sido el gobierno de Cambiemos, ¿no? Que además de esto tiene un enorme conflicto interno, Cambiemos, y vos analizás las políticas económicas, son bastante similares. Bastante similares. Fíjate que el gobierno de Cambiemos se vanagloria diciendo puntualmente que tienen el gasto social más alto de la historia. Y eso es un modo de reconocer el enorme fracaso de la política económica. Sí, claro. Y es uno de los problemas centrales que tiene hoy la cuestión vinculada al déficit fiscal. Ha asumido hace poquito de que va a haber más pobres, ¿no? Dice esto, va a haber más inflación y con la inflación va a haber más pobres. Lo dijo el presidente, lo reconoció hace algunos días nada más. Respecto a tu pregunta, yo creo que cambiar gabinete parcial o totalmente, sin cambiar de política, es ratificar que vas a esperar los mismos resultados si seguís haciendo lo mismo. Yo creo que la política es Marcos Peña. Acá a ver, no es si se va Duhalde, se va Frigerio, se puede ir cualquier ministro. Digamos, el cambio es quien, a mi juicio, ejecuta la política del gobierno, que se llama Marcos Peña. Cuando Macri dice, Marcos Peña soy yo, es porque Marcos Peña es él realmente, ¿no? Parece que es el que lleva adelante la política, virtualmente el presidente, un poco Marcos Descreo Peña. De la idea de que Marcos Peña se vaya. Me parece que el gobierno va a mantener el elenco
que tiene hasta el final. Eventualmente habrá que ver si tenemos una suerte de pacto de Olivos 2, en donde el gobierno aprenda y acepte negociar con la oposición y con el resto de los actores de la sociedad argentina para ver dónde está el límite. Es que con quién va a negociar si castigan duramente el peronismo, digamos. Desde el propio gobierno, el ejército de Trolls sale con una campaña muy fuerte, ¿no? La realidad... Ya desconociendo que hay un montón de provincias que están gobernadas. Pero ¿no? El mercado te mandó una comunicación, te mandó un WhatsApp el mercado. Claro, fuego amigo el mercado, ¿no? Supuestamente, ¿no? 3 WhatsApp que te mandó el mercado. Es decir, hubo 3 declaraciones de funcionarios, del presidente, jefe de gabinete y el ministro de Economía, y el mercado les mandó a decir que no tenían margen de credibilidad. Entonces me parece que estos son momentos en los cuales hay que deponer un montón de egos y de aspiraciones personales. ¿Y crees que va a ocurrir o no? Ojalá. ¿Vos qué crees? No, no creo. No creo que vaya a ocurrir. En los sillones del poder habita un bichito, dice que es el bichito del poder, que se te mete por la espalda y lentamente te llega a la cabeza y te va comiendo es una especie de bobero. Así es. Y te va haciendo sentir que sos el mejor, el más grande. Y en realidad sienten que están sobre el caballo de San Martín y en realidad están subidos a un pony. Y después hay que buscar a alguien que lo empuje al pony. Cerramos así, ¿le parece? Gracias a los dos por haber estado con nosotros. Gracias, Beto. Gracias. Nosotros nos reencontramos el sábado que viene, que vamos a pasar imágenes del viaje que hicimos a Barrialito, en el norte de Córdoba, allí entre Soto y Cerrezuela, detrás del dique de Pichana, donde fuimos en una misión solidaria con este programa y con el programa de radio. Y además, bueno, surgió la idea, junto a la gente hidráulica, vamos a pedir permiso, por supuesto, para hacer un vado para que puedan llegar, cuando crece el río, puedan llegar a la escuela donde está Sandra González. Así que le mandamos un saludo muy especial a la gente de Barrialito, pasamos una jornada realmente fantástica y vamos a volver prontito allí. El sábado que viene vamos a tener imágenes. Ha sido un gusto compartir con ustedes parte de este sábado de la noche. Chao.